Hola mis amigos, les quiero dar la bienvenida a nuestro hogar y se lo digo literalmente a nuestro hogar. Con el tema de la pandemia del COVID-19 hemos tenido que trasladar muchos de los que hemos estado haciendo transmisiones a través de nuestros locales de reunión a los hogares. Pensaba y decía, cómo no me gustaría tener cosas profesionales en mi casa para poder tener buena transmisión, buena acústica. Pero creo que lo principal de todo es tener una palabra de Dios y lo principal también es tener la presencia del Espíritu Santo. A veces no importa si tú tienes el dispositivo de última generación o de gama alta o tienes una iluminación espectacular en tu casa. Con esto le quiero decir a todos aquellos ministros que tienen el anhelo, el deseo de hacer transmisiones por Facebook Live o por cualquier otra plataforma de internet, hágalo. No importa si no tiene un estudio, no importa si a través de su casa se ve la ventana donde pasa el gato caminando, no importa. Lo que importa es que tenga una palabra del Señor. Necesitamos es una palabra del Señor. Ahora, gloria a Dios y gracias a Dios por nuestros hermanos consiervos que tienen los medios, las capacidades para poder hacer una transmisión profesional desde sus hogares. Gloria al Señor por eso. Les animamos a que sigan haciéndolo. Les animamos a que no solamente lo hagan una vez por semana, el día domingo, sino que lo hagan prácticamente 2, 3 veces a la semana, porque la iglesia, y no solamente la iglesia, la humanidad entera necesita de una palabra fresca en este momento de pandemia, en este momento difícil que atravesamos como humanidad. Hoy yo le quiero hablar a la iglesia. Hoy le quiero decir a la iglesia de que el tiempo, la plataforma que Dios nos está dando para llegar a un momento en el cual vamos a tener una manifestación. Si Dios lo dijo, así va a ser el avivamiento, pero también sabemos que viene una manifestación evangelística sin precedentes en el mundo. Y es aquí donde yo quiero apuntar el mensaje de hoy día. Y le he puesto a este mensaje: yo voy a tirar la red. Y quiero que usted en su casa abra su Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 47. Mateo capítulo 13, versículo 47. Yo voy a tirar la red. Diga conmigo usted dónde está. Yo voy a tirar la red. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Lo vamos a leer por segunda vez y le quiero pedir que usted también lo haga allí en casa, donde quiera que esté. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge la palabra semejante, la palabra red. ¿Dónde se echa la red? En el mar. Y recoge toda clase de peces. Jesús hace una comparación entre su reino y una red de pesca. La palabra comparación se refiere a la acción y efecto de comparar. Este verbo, porque es una acción, refiere de fijar la atención en dos o más cosas para reconocer sus diferencias y semejanzas. Recuerde bien esta palabra, semejanzas. Vamos a definirla para seres vivos u objetos que son semejantes entre sí. Significa que comparten ciertas características, ya sea físicas o de otro tipo. Semejante también puede usarse como un sentido de ponderación o de carácter demostrativo. En el cristianismo, la palabra semejanza, de la que hace referencia la Biblia en el libro de Génesis,
está directamente relacionada con la perfección de la esencia de Dios en el hombre. La enseñanza que Jesús nos refiere en Mateo capítulo 13, versículo 47 y 48 también, hace referencia a una comparación simbólica de su reino a una red. La red, nosotros podríamos hablar mucho respecto a cómo es una red, cuál es su composición, los tipos de redes que hay y en qué momento se usan las redes. Nosotros tenemos un hijo acá espiritual en la casa, que él trabaja en un barco pesquero, y hemos estado conversando con su esposa acerca de las redes y me envió un video, que no puedo mostrárselo acá porque no tengo la tecnología para que ustedes los puedan ver, y he aprendido harto acerca de la pesca con redes. Claro que Jesús hablaba de la pesca con redes que se echa al mar. Ahora, nótese que Jesús comienza esta comparación con una afirmación. Asimismo, esto nos demuestra que el reino de los cielos tiene ciertas características que debemos conocerlas a la hora de salvar a los perdidos. Porque si Jesús hace una comparación de su reino como red y el mar como el mundo, está hablando del reino interviniendo en el mundo para alcanzar a los perdidos. Este texto que nosotros leemos o leímos habla de esto, de simplemente evangelismo, pero un evangelismo que tiene que ver directamente con el reino de los cielos, directamente con Jesús el Rey manifestándose y manifestando su reino en la sociedad y en el mundo. Hablamos de la enseñanza que Jesús nos hace del reino de los cielos, figurativamente la red que se echa en el mar, en el mundo o en la sociedad actual. Todos nosotros conocemos y sabemos cómo está la sociedad y cómo está el mundo. La sociedad de hoy día es diferente, completamente diferente a hace 10 décadas atrás, 2 décadas atrás, 50 años atrás. Por lo tanto, el mover de tiempo es diferente al mover de antes. El evangelismo de Dios que manifestó hace 20, 30, 40 años atrás. Hoy día está la tecnología, ya ve usted, estamos enseñando a través de un dispositivo móvil, a través de una señal Wi-Fi, ya todo ha cambiado. Esta pandemia, el COVID-19, este año 2020, ha hecho que el hombre dé un salto a involucrarse a la tecnología, a involucrarse a otras acciones, en realidad la sociedad. Ya usted, el concepto teletrabajo, usted va al centro y ahora ve que generalmente la gente, vamos nosotros al Bello, y fui al centro de Concepción y solamente habían filas para gente que compraba a través del internet y retiraban sus pedidos. Ya todo cambió. El otro día también fui a una tienda que abrieron, pero no estaba el producto que yo había visto a través del internet. ¿Qué es lo que hice a través del internet? Tuve que comprar el producto y lo tengo que esperar a que me llegue el 16 de este mes. Todo ya ha cambiado. Usted me dirá, pero eso nosotros lo hacíamos desde antes, pero ahora ya se hizo parte de nosotros. Antes nosotros comprábamos por internet, como ejemplo lo estoy citando, comprábamos por internet por un tema de tal vez de no ir a una tienda, porque era más fácil, era más cómodo. Pero ahora no, es parte de nuestra vida. La sociedad ha cambiado. Los jóvenes están cambiando. Todo ha cambiado. Los trabajos, etcétera. Ya los trabajos están más... el evangelismo de hoy es diferente es diferente al evangelismo de ayer. Si nosotros hoy día estamos utilizando las redes sociales, usted tiene que pedirle al Señor que le dé la capacidad para entender, comprender, saber y adelantarse al tiempo de cómo va a evangelizar 5, 10 años más adelante.
cómo usted, los discipulados, por ejemplo, haciendo un entre paréntesis, los discipulados ahora lo hacemos vía conferencia. Está el programa Zoom, el Jobó, hay varias plataformas de internet que a nosotros nos sirven para discipular a nuestros hijos e hijas espirituales o a nuestros líderes para que ellos también discipulen a los que están bajo su cobertura. Todo ha cambiado completamente. Y así también mismo en el mundo, que es el mar, con una red que va y captura peces de todo tipo o de toda clase de peces, pero con una visión completamente diferente, y esa visión es la del reino de los cielos. Salvar a los perdidos, refiriéndose a esta enseñanza de Jesús, tiene que ver porque hace la referencia de la red al reino de los cielos. Y usted debe entender que el reino de los cielos es un reino sobrenatural. Jesús lo dijo. Mi reino no es de este mundo, no es natural, no es físico, no es de esto. Es un reino sobrenatural. Ni tampoco es un reino de ilusión. Es un reino tangible, que solamente los entendidos en las cosas espirituales acomodan las cosas espirituales y las manifiestan en la naturalidad, así como Jesucristo vino y se manifestó en carne en el mundo. Entonces, podríamos ver algunas características acerca de este tipo de evangelismo. Yo voy a tirar la red, pero va a salvar a los perdidos, refiriéndose a esta enseñanza de Jesús, tiene que ver con un evangelismo puro del reino, un evangelismo completamente sobrenatural. ¿Y por qué te digo esto? La palabra del Señor dice que en el último tiempo la gente no va a creer a su palabra. Permiso. No va a creer a lo que tú le hables de su palabra, ni por mucha palabra que tú sepas y conozcas, sino que la gente va a creer a las señales, a los prodigios y a los milagros. En otras palabras, el evangelismo del cual te está hablando el Señor a través de este pasaje, donde hace referencia al reino de los cielos como una red, es un evangelismo de poder de reino, el Hijo y el Espíritu Santo en la sociedad. Un evangelismo que tiene que ver con un enfoque completamente sobrenatural, con un enfoque de poder. Y es aquí donde nosotros debemos cambiar el enfoque que teníamos del evangelismo de hace 10 años atrás, 20 años atrás o 30 años atrás. Recuerdo que allá por el año 90, yo comencé mi ministerio como evangelista. Recuerdo que un tiempo que pasé en oración y en ayuno en búsqueda del Señor, estaba en mi habitación orando, de pronto viene el Espíritu Santo y tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Yo vi al Espíritu Santo y Él me habló, y hasta el día de hoy tengo el nombre que Él me dio, Yeshua. Jesús es salvación a los perdidos, a la iglesia, a su pueblo. Pero el Espíritu Santo en ese entonces me dijo, después yo me levanté y fui a la plaza de esta ciudad, Concepción, Chile, y empecé a predicar la palabra del Señor, y mi ministerio y mi llamado comenzó público. Pero en ese entonces el tipo de evangelismo que yo hacía era un evangelismo a viva voz o a capela, y se me juntó gente, se empezó a juntar gente. Además de ello, era un evangelista un poco bastante atípico porque tenía el pelo largo, usaba bototos, era una mezcla entre trash, pero a la vez también un poco conservador, pero no era de la comunidad trash, por decir así. Me gustaba vestir así. Pasaba gente de edad, me miraba, algunos me criticaban, pero pasaba gente joven, me miraban y quedaban escuchando lo que yo hablaba.
Después que terminaba la prédica o el evangelismo, hacía un llamado y esos jóvenes pasaban. Y esa gente joven que estaba allí veía a alguien completamente diferente, de acuerdo a su... Y fui llenándome de personas que empezaron a seguirme, me llamaron pastor, y tuve que asumir un rol, justamente el rol de pastor, en el cual ya después conocí un pastor amigo que está en los brazos del Señor, profeta Ananías Alarcón, el cual me llevó a un grupo de pastores de acá de la ciudad de Concepción, y allí comencé a crecer, y allí comenzó mi ministerio desarrollándose hasta llegar al día de hoy. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque yo en ese entonces comencé un ministerio de evangelismo diferente a los únicos zapatillas, con sandalias, con blue jeans, con polera, y predicaba el Evangelio de Cristo. Y predicaba el Evangelio del Reino. Oraba por las personas y las personas se les provocaba un milagro a la presencia del Señor. Tiempos que tienen las temporadas. Y ahora estamos en un tiempo donde estamos usando la tecnología. Estamos en un tiempo donde ya la gente que te está escuchando, la mayoría de ellos es profesional. La mayoría de ellos conocen, saben, tienen dispositivos a la mano para saber si tú le estás hablando algo que es cierto o le estás hablando algo que es falso. Un pastor amigo dice que hoy en día nosotros estamos predicando y los chiquillos están con los dispositivos evaluando esa definición que tú diste de tal palabra o de tal concepto, si es de acuerdo a lo que aparece en las páginas que ellos buscan en ese momento para comparar o hacer una comparación de lo que tú le estás enseñando. Entonces, hablar de evangelismo, hablar de tirar la red en este tiempo, es enfocarse directamente en el reino de los cielos. Es enfocarse en ese reino sobrenatural, en ese reino de poder, en ese reino de autoridad, en ese reino que avanza, que nunca se queda quieto y nunca se va a detener. En ese reino que es tangible, real y presente en este tiempo, lo fue en el pasado y lo será en el futuro. 2. Jesús nos muestra un evangelismo bajo una cosmovisión de su reino. El evangelismo de hoy no es según mi cosmovisión del mundo o la sociedad, sino la que Él nos entrega a través de su reino. Y aquí se relaciona con el para que la iglesia se moviera y caminara. En otros mensajes yo he dicho de que Jesús creó la iglesia, Jesús creó y estableció el reino de los cielos. Y cuando lo hizo, después Jesús fundó la iglesia para que la iglesia caminara en esa atmósfera, en esa cosmovisión del reino de los cielos. Alguien dijo por ahí, Dios primero creó el universo y después puso los astros. Dios creó el mar y puso todo ser vivo en el mar. Dios creó la tierra y puso todo ser viviente que camina sobre la tierra, ya sean la flora o la fauna, cualquiera que sea el ser viviente que esté en la tierra. En un reino, tengo que inmediatamente separar lo que yo pienso, lo que yo creo o como yo veo el mundo y la sociedad actual. Sabemos que la sociedad actual está corrompida. Sabemos que el mundo, que ese es el sistema que gobierna esta tierra, está regido por un príncipe y ese príncipe es el adversario, Satanás, es el diablo. Mucha gente hoy día está hablando acerca del orden mundial, del orden mundial. El orden mundial ha estado desde que la tierra existe. Y le dice que le iba a dar todos los reinos de este mundo, le iba a dar todas las riquezas de este mundo. Lo que estaba haciendo Satanás allí, le estaba dando el orden mundial, el control del orden mundial a nuestro Señor Jesús y Rey. Así lo han seguido haciendo por años y ha estado por siglos en esta tierra con los imperios persas, los romanos. Hitler contemporáneamente quiso establecer un orden mundial.
Pero aquí nosotros debemos entender algo. No importa si aquí está establecido el orden mundial o no. No importa si la sociedad está patas arriba o no. El tema es que si yo voy a hacer un evangelismo a esta sociedad, está sentando, bueno, a lo bueno le llaman malo, no tengo que hacerlo de acuerdo a la cosmovisión que yo veo, que yo observo del mundo y de la sociedad. Tiene que hacerse de acuerdo a la cosmovisión que yo entiendo, conozco, me muevo y manejo del reino de los cielos, o sea, de la red que Jesús me pasa para que yo la tire al mundo. Creo que usted me va siguiendo. Puede contactarse conmigo después para saber más de este tema. Entonces, el punto 2 dijimos, Jesús nos muestra en el evangelismo bajo una cosmovisión de su reino, que es la red, la cual nos lleva a aceptar que el evangelismo de hoy no es según mi cosmovisión del mundo o la sociedad actual, sino la que Él nos entrega a través de su reino. Voy a hacer un entre paréntesis. Si a usted le interesa aprender acerca de todo esto, puede conectarse o contactarse con nosotros a través de nuestras plataformas de Facebook. Cuando Jesús dice que Él es el postrer Adán, entonces tenemos un primer Adán, que es Adán y obviamente Eva. Y ellos estaban en un ambiente llamado Edén y tenían una cosmovisión de una realidad de acuerdo a ese ambiente o donde ellos se desarrollaban, que es el Edén. Y se metieron a una cosmovisión completamente natural de la tierra, del mundo, donde a la mujer se le aumentaron los dolores de parto, donde el hombre tenía que trabajar para ganarse el pan. Entonces me encuentro con dos realidades, con dos cosmovisiones, la de el Edén, que figurativamente Jesús trajo como el reino de los cielos, y la del mundo. Por lo tanto, volvamos nuevamente al principio, al Edén. Yo siempre lo he dicho esto en algunas predicaciones. La Biblia dice que basta a cada día su propio afán, basta cada día su propio mal. Día tras día, la Biblia dice que de día tras día, nuevas son tus misericordias en este día, Padre, para mí, para usted. El vivir el día a día es muy importante para entender el pensamiento de Dios y es muy importante para entender aquella cosmovisión que debemos tener nosotros del reino de los cielos. ¿Por qué le digo esto? Un ejemplo. Adán o Eva iban a un árbol. Supongamos un fruto, una naranja, un naranjo. Y ellos sacaban una naranja, se la servían, pero al otro día, allí en ese árbol, aparecía nuevamente, estaba esa naranja, porque se reanudaban día tras día sus misericordias. Era un reino sobrenatural, era un ambiente, una cosmovisión sobrenatural, era una cosmovisión de milagros, donde la esencia misma de la plenitud del eterno, de Yahweh mismo, esa red, esa cosmovisión del reino de los cielos, como Jesús dijo que Él vino a restaurar lo que se había perdido y trajo el reino, trajo el Edén, para que la iglesia, como figura de novia, como figura de Eva, Jesús el postrer Adán, figura de naturalidad, donde había provisión, habían ríos y cada río determinaba una cualidad de esa misma manifestación o de ese entorno donde habían riquezas, donde había sanidad, etc. Si nosotros nos movemos bajo esa cosmovisión del reino, figurativamente Jesús la expresa como red. Si nosotros vamos al mundo corrompido, vamos a un mundo donde hay un gobierno totalitario, donde hay un gobierno de un orden mundial, pero llevamos eso al mundo, ¿qué cree que va a pasar? Si las tinieblas huyen a la luz, si toda potestad le fue dada al Rey Jesús, al Rey de este mundo, si yo y usted juntamente con Él estamos sentados en regiones celestiales, por lo tanto, donde yo me mueva y llevo ese reino,
No hay autoridad, principado, gobernatura, no hay nadie de las tinieblas que se siquiera pretenda levantar contra ese poderoso, omnipotente, total poder del cielo, que es el reino de los cielos, manifestado por Jesús y dado a la iglesia, a usted y a mí, para el evangelismo de poder. Porque el evangelismo que viene ahora es un evangelismo de poder. Es un evangelismo de mostrar el poder de Dios. Recuerdo, cuando estaba Moisés frente al faraón, y vienen los magos y ponen sus varas en el suelo y sus varas se convierten en 2 culebras. Moisés toma su vara, también en el suelo, y su vara también se convierte en una vara de Moisés. El orden, Satanás, las tinieblas tienen poder, pero entienda que la red que Dios le está dando a la iglesia en esta temporada para asumir los tiempos que vienen es una red sobre todopoderosa, sobre todo imperio, sobre toda potestad, sobre todo reinado de las tinieblas. La iglesia debe entender que el evangelismo que vamos a tener que enfrentar en esta temporada y los tiempos que tiene esta temporada es un evangelismo de poder, de acuerdo a la cosmovisión del reino, no la del mundo. Porque ¿quién conoce mejor las cosas que están pasando en el mundo sino el Rey, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente? Porque Él, el Padre y el Espíritu Santo, uno son. Y ese es nuestro Dios. Y ese es su Dios y mi Dios. Tercero, cuando evangelizamos según mi cosmovisión del mundo o la sociedad que me rodea, diseñamos estrategias, pero quiero decirle algo, que toda estrategia y metodología para evangelizar sí o sí debe estar sujeta al reino de los cielos y para ello debemos conocer ese reino, entender ese reino y estar conectados con el rey de ese reino. Porque el único que le puede dar a la iglesia estrategias y metodologías efectivas donde se manifieste el poder de Dios, lo todopoderoso, del Rey Jesús y del reino a través de su iglesia, utilizando esta red en el mundo, es estar unido a Él. Por eso es que la palabra del Señor me enseña de que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, unidos al Rey. Pídale a Jesús el Rey: Señor, yo quiero estar unido a ti. Así como Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, Jesús quiere ser uno contigo. Jesús quiere que tú y yo seamos uno con Él. El libro de los Hechos habla de que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El tiempo de la restauración de todas las cosas comenzó, por eso que Jesús ahora está aquí en la tierra, caminando. ¿Pero dónde? ¿Cómo está caminando? Unido a mí, unido a ti. El mismo principio de que Jesús se hizo carne a través de María, Él quiere hacerse carne a través de ti y a través de mí para manifestar ese reino en la sociedad, en el mundo, en las naciones. Queridos míos, si usted pretende salir a las naciones a predicar el evangelio del reino, tiene que salir manifestando el poder sobrenatural de ese reino. Ya el tiempo o las temporadas y los tiempos de hace 10 años atrás, tomaba mi chaqueta, la tiraba la chaqueta, soplaba, la gente caía, disfrutaba de la unción. Y a la gente también disfrutaba de lo que yo hacía por la unción. Hoy en día eso ya pasó a segundo plano. Me criticarán algunos que cómo es posible que esté negando la unción. No niego la unción. La unción es parte del don ministerial que yo tengo, es el respaldo del Espíritu Santo del don ministerial que yo tengo, pero ahora se necesita más que la unción.
Se necesita el poder manifiesto de ese reino todopoderoso aquí en la tierra. En el reino de los cielos, ese reino que Jesús estableció y trajo para que la iglesia camine en este mundo corrompido, en esta sociedad corrompida. Por eso debemos conocer este reino, debemos entenderlo, pero primero, por sobre todas las cosas, debemos aceptarlo. La iglesia no es el reino de los cielos. La iglesia es consecuencia, la iglesia existe, vive y es un cuerpo como consecuencia de lo que Jesús estableció que es el reino. Vuelvo a decirle nuevamente, figurativamente, Edén, el primer Adán, Eva, el reino de los cielos, Jesús, como el postrer Adán, la iglesia, figura de Eva. Dios, el Eterno, nos está dando la oportunidad de que lo que fallamos en el Edén, esta vez nosotros lo hagamos bien. Esta vez nosotros manifestemos su poder, su autoridad, su poderío, el poderío del reino en las naciones. Así vamos a ganar las batallas. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga algo, querido? A Satanás, el diablo y los demonios no les... Mira, no es tema tratar con un hombre de Dios que tenga una unción o una unción sobrenatural. No es tema. Pero sí se empiezan a preocupar cuando hay un hombre o una mujer de Dios que empieza a manifestar el reino. Si somos embajadores de este reino, somos embajadores de Cristo, del reino, lo único que oro es eso. Tiempos que tiene esta temporada y me muevan lo que tú tienes para la temporada presente y los tiempos presentes. Y si vas a traer gente a mí, trae gente como yo, con esta misma visión, con esta misma genética, cosa de salir a ministrar afuera, pero salir a ministrar las señales, los prodigios, los milagros, porque la gente ya no le está creyendo a la palabra. Aunque la palabra es vida. Aunque los discípulos dijeron, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pero también la palabra dice que la gente en el último tiempo no creerán a la palabra, creerán y verán el poder de Dios manifiesto y dirán, verdaderamente hay un Dios. El problema con el COVID-19, mira cómo nos tienen encerrados en nuestras casas, transmitiendo a través de nuestras casas. Como somos un cuerpo que sabemos lo que es sujeción, nos sujetamos a lo que dicen las autoridades. Y voluntariamente, aunque aquí en Chile, por ejemplo, no hay manifestaciones o reuniones en nuestras iglesias, pero nosotros voluntariamente hemos decidido, como iglesia, como cuerpo, no hacer manifestaciones en nuestras iglesias o reuniones para no correr riesgos hasta que esto se acabe. Ahora, si nosotros como iglesia manifestáramos el poder del reino, el poder de Dios sobrenatural, si nosotros camináramos con el poder del Eterno, ¿estaría yo acá ministrando desde mi casa? ¿Estarías tú ministrando desde tu casa? ¿Estarías tú ministrando desde tu local de reuniones? Pero detrás de aquellas cámaras hay 2 o 3 que son tus hijos, o a lo mejor son obreros, y tus miembros, tus hijos espirituales, tus ovejas, ¿dónde están? Están en las casas. Es el tiempo de comenzar a prepararse para manifestar el poder del reino. Jesús dijo que la red que se echa al mar, se echa al mundo, tiene que ser como el reino. El evangelismo que tiene que ir al mundo, tiene que ir de acuerdo a la cosmovisión del reino. No de acuerdo a la cosmovisión de mi liturgia, de mi estrategia, de mi metodología. O por último, si yo tengo estrategia y metodología, esta tiene que ser dada del Rey Jesús, del Rey, del reino de los cielos. Cuarto, el evangelismo del reino no está sujeto a estrategias y metodologías de temporadas pasadas. Ya por favor, lo que pasó, pasó.
El ayer ya fue, ya pasó. Hoy, no en el ayer. Saquemos referencias del ayer. Saquemos enseñanzas del ayer. Gloria al Señor por los padres de la fe que predicaron en el cantón de la calle. A ti, alma, te digo, despierta, no desoiga de Cristo el llamado. Hace tiempo golpea tu puerta y te dice abandona el pecado. Gloria a Dios por ellos, porque por ellos yo estoy aquí hablándote también del Evangelio. Por ello tú estás allí detrás escuchando y estás también ministrando, y tus padres conocieron el Evangelio de Cristo y todo aquello. Por ellos, por muchos hombres que provocaron grandes moveres de Dios aquí en la tierra, en la historia. Pero ya eso pasó. El ayer ya fue. La Biblia me enseña que la fe es presente. Es pues la fe presente de lo que se espera. ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo voy a llevar mi vida? La Biblia me enseña que en mi corazón debe enfocarse en el presente. Dice, de toda cosa guardada, pasado, guarda mi corazón presente, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que debo guardar en mi corazón, en mi presente? Y un día dije, basta. Esto en su tiempo fue bueno, pero ahora ya no. Esto en su tiempo me sirvió, pero ahora ya no. Yo comencé a ministrar el Evangelio de Cristo parándome en la calle. En su tiempo fue bien, fue bueno, pero ahora ya no. Ahora tengo que reinventarme. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahí está el Señor para que te dé la claridad, te dé la estrategia. Por eso que la palabra del Señor dice que nosotros debemos tener la mente del Rey Jesús, la mente de Cristo, porque si no tenemos la mente de Cristo no vamos a entender la estrategia, la metodología que el reino de los cielos va a comenzar a soltar para poder hacer ese evangelismo efectivo de poder. Lo que pasó, ya pasó. Hoy es el presente. El mundo globalizado sabe que tenemos un presente y se está preparando para enfrentar el futuro. Y la iglesia sigue viviendo del presente, pero más del pasado que del presente, y no entendiendo lo que Dios quiere en el futuro. No entendiendo lo que viene. Por eso es importante en las iglesias activar la unción, el espíritu de Isaacar. Padre, yo declaro sobre la vida de los ministros de Dios que están mirando y de todos aquellos que están viendo este mensaje. Imparto en ellos, activo en ellos el espíritu de Isaacar para que se adelanten a los tiempos, para que puedan reinventarse de acuerdo a las estrategias, metodologías que tienen que ver con el reino de los cielos, para poder avanzar en esta sociedad y en este mundo corrompido y en este orden mundial, no importa qué orden sea, mundial o no, pero Señor, yo oro para que ellos tengan esa capacidad de entender y conocer el futuro. Recíbelo, porque es la única forma de que la iglesia comience a caminar. ¿Entiende esto? Jesús estableció el reino y puso a la iglesia. Y la iglesia tiene una cabeza, que es Jesús, y esa cabeza tiene una visión. Jesús mira más allá de lo que nosotros podemos mirar. ¿Por cuántos años estuvimos encerrados en cuatro paredes, encerrados en hacer cultos familiares? Para mí esto no es el reino, estar en una casa. Para mí esto, estar en una casa, no es el reino. Algunos dicen, no ha llevado la unidad familiar. Es que la unidad familiar tiene que haber sido desde el principio, no que ahora, por producto del COVID-19, la unidad familiar, la relación con los hijos. No, viejo. Esto tiene que haber sido desde mucho antes. La relación entre matrimonios que ahora. No. Esto es de mucho antes, de mucho antes. No hay que esperar que haya venido una pandemia para juntarse a la mesa a tomar once como familia. Esto siempre tendría que haber sido así. Para mí esto es un fracaso. Pero como iglesia que sabe y entiende lo que es sujetarse, nos sujetamos a las autoridades. Pero hay un límite. Sí, yo entiendo algo. Hay un límite.
Cuando Jesús viene y viene el centurión, y el centurión le dice solamente di la palabra, porque yo también soy hombre de autoridad, reconoce a Jesús como hombre de autoridad. ¿Quién debería sujetarse allí? Jesús tendría que haberse sujetado al centurión porque el centurión representaba al César y César estaba dominando todo el territorio de Palestina, todo ese territorio conocido. Y el judío Jesús debería haberse sujetado al centurión, pero el centurión se sujeta a Jesús. El sistema se sujeta al rey, el sistema se sujeta al reino, el mundo se sujeta. Esto no es ganancia, estar transmitiendo en mi casa a través de un dispositivo. Para mí, esto es un retroceso. Para mí, literalmente, el sistema nos encerró en nuestras casas. Pero como nosotros somos un ente respetuoso, pero hay un límite, vamos a esperar las resoluciones sanitarias, vamos a esperar todo respecto a cómo va avanzando, si la curva desciende. Aquí hay un tema interesante dentro de lo que está pasando con la vacunación mundial, con la élite, esta gente que lo único que hacen es matar gente de pensamientos malvados, gente del diablo, endeudarse las naciones, pero ya es otro tema. Pero ahora, con mayor razón, viendo lo que está pasando, necesitamos un evangelio de poder. Un evangelismo de poder. Y el evangelismo de poder no es la unción que yo tengo. El evangelismo de poder es el poder del reino manifestado en mí, en usted, aquí en la tierra. Pero no encerrado en una casa. No encerrado en la mesa donde me sirvo los alimentos. No encerrado en el living, sino que allá afuera. Por eso es que Jesús vino a cumplir y a desarrollar su ministerio público. Entonces dijimos que el punto 4, el evangelismo del reino no está sujeto a estrategia y metodologías de temporadas pasadas. El ayer ya fue. Dejemos el ayer atrás. Démosle gloria al Señor por el ayer. Démosle gloria y gracias al Señor por aquellos hombres y mujeres que estuvieron marcando una diferencia, siendo punta de lanza en el ayer. Muchos de ellos recibieron insultos, muchos de ellos recibieron apedreadas, muchos de ellos le tiraban huevos, frutas podridas, y ahí estaban predicando, y gloria a Dios por eso, nuestros hermanos pentecostales, la historia, si usted tiene posibilidad de leer la historia aquí en Chile, léala, es riquísima, pero como conocimiento, como información para entender que gracias a ellos somos lo que hoy nosotros somos. Gracias a ellos. Entonces, el ayer ya pasó. Póngase en el presente y dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Por eso es que la palabra del Señor nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, menos los que nos detenemos. Pasará proceso tras proceso, pero usted tiene que seguir adelante. Quinto, el evangelio del reino en este tiempo presente debe ser violento y no pasivo. Hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Porque si la iglesia hubiera estado enfocada en el reino de los cielos y hubiera dejado de estar jugando a la unción, y hago un mea culpa también porque fui parte de eso, pero nunca es tarde para arrepentirse y revertir lo que el enemigo ha hecho con nosotros. Otro gallo le cantaría al diablo en las naciones, sobre todo aquí en Chile. Y lo dije en el estallido social en octubre. Si la iglesia hubiera estado enfocada en manifestar el poder de Dios en la sociedad, ni un demonio de cualquier argumento, de cualquier tendencia política se hubiera asomado su nariz aquí en esta nación. No hubieran pasado los desmanes que pasaron, las estaciones del metro quemadas. No hubiera pasado la destrucción que hubo en las ciudades. Yo miro mi ciudad y realmente digo, Señor, estos productos, no de esta gente, esto es producto de que la iglesia no ha sabido cumplir y asumir su rol aquí en la tierra. Esto es producto simple y sencillamente de que la iglesia no ha manifestado el poder de Dios, el poder del reino en la sociedad y en el mundo.
Esto es producto de que la iglesia simple y sencillamente ha criticado a nuestros hermanos, por ejemplo, que están involucrándose en la política, que están llamados para la política, pero si yo te digo algo, pero si nosotros hubiéramos avanzado esto hace muchas décadas atrás, en el Congreso tendríamos mayoría. Y no estaría solamente nuestros hermanos, que es la diputada Francesca Muñoz, que es el diputado Durán, que es el diputado Romero, los que son de la zona, no estarían ellos. Durán de Santiago, distrito de Santiago, y otros más que están allí también, que tienen principios de valores cristianos, no estarían ellos solamente. Pero si comparamos la gente que está allí en el Senado con toda la gente que está corrompida por el diablo, que tiene ideas maliciosas para nuestra nación, ellos son mayoría. Ellos tienen poder. Y oramos para que eso no avance. Digo a las generaciones de hoy, ¿quieres alcanzar tu tierra prometida? Estudia. Llega a la Cámara, llega al Senado, llega a la Cámara de Diputados, llega a la Cámara de Senadores. ¿Quieres alcanzar, quieres una tierra prometida? Una tierra de Canaán. Llega a ser ministro de esta nación, llega a ser ministro de salud. Tenemos un seremi de salud aquí en esta región, gloria a Dios por él. Llega a ser ministro del trabajo, llega a ser ministro, llega a ser juez de la Corte Suprema, llega. Esas son nuestras tierras de Canaán. Eso es la expansión del reino. Eso es llevar el poder del reino. Eso es llevar la red que es el reino de los cielos para llevar un evangelio de poder, un evangelio manifiesto del Rey Jesús. Pero no de nuestras casas. No sé si te está gustando este mensaje o no, pero a mí me revuelve las entrañas, porque me dan ganas de llorar y pedirle perdón al Señor, aunque tenga su palabra en mi vida, pero no me he dedicado a buscar una relación con Dios y con ese Rey Jesús para que Él me enseñe su reino, para que Él active su reino en mí y me enseñe a moverme también con ese reino y manifestar ese reino. Tal vez empecé bien, pero en algún momento me puse la armadura de Saúl, hasta que un día me la saqué, o a veces digo, me la he sacado completamente toda, o hay algo de la armadura de Saúl todavía en mi vida. Pero nunca es tarde. La palabra, como les dije, o el punto 5, el evangelismo del reino en este tiempo presente, debe ser un evangelismo violento y no pasivo. El reino es de constante movimiento y avance. Ya no hay que darle lugar al diablo para nada, si Jesús y su reino presente, del cual debe a toda fuerza de maldad. Si la Biblia lo dice, las tinieblas huyen a la luz. El reino de las tinieblas va a huir al reino de Cristo, al reino de los cielos. Va a huir. Un hombre que se pare en esa atmósfera y comienza a caminar, te aseguro algo, va a empezar a manifestar algo. Este mundo que ya ha sido juzgado y echado fuera. ¿Y por qué Satanás está involucrado en este mundo? ¿Por qué Satanás todavía está involucrado y está haciendo estragos? ¿Por qué Satanás todavía tiene el poder y el control? Si Jesús ya lo juzgó y lo echó fuera. Jesús allí en la cruz, Colosenses 2, capítulo 14 y 15, dice que Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que había contra esta humanidad, que había contra esta tierra, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero eso lo tenemos como información y no como acción. Yo te invito a tener acción. Yo me he decidido en esta temporada, Señor, yo quiero tener pura gente de acción y de reino. Que manifiesten el reino, que digan de él y que digan de ella, este algo tiene diferente, este algo tiene que es diferente a los otros cristianos que yo conozco. ¿Acaso es imposible que tú vayas caminando y un paralítico, por la esencia, por la atmósfera del reino que tú tienes a tu alrededor, se pare
a caminar. Si la palabra de Dios nos dice que mayores cosas, wow. Si Jesús resucitó al hijo de una viuda, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua, ascendió a los cielos, traspasó una puerta después de haber resucitado, de estar a los discípulos. Si Jesús resucitó de entre los muertos, wow. Cuánto más nosotros, los que creemos, Dios hermanos, ya ha sido juzgado y echado fuera. Sexto, para ir avanzando, porque creo que ya tengo una hora. Para que el evangelismo del reino sea de movimiento y avance, debe ser con demostración de poder. Esto no significa que yo vaya y haga una actividad al aire libre y gloria a Dios y hayan unas pinceladas de sanidades y de que haya liberación, de que haya un endemoniado. ¿Sabe? ¿Quiere que te diga algo, querido hermano? Yo no concibo entender dónde está el corazón de un hombre o una mujer de Dios que hace de un endemoniado espectáculo. Verdaderos espectáculos. Ridiculizan a ese pobre hombre o a esa mujer. Lo exponen socialmente y más encima por las redes sociales a ese hombre y esa mujer. Si el endemoniado, el demonio que está en el hombre, debería pararse frente a ese hombre y dice, ¿qué tienes con nosotros, hombre de Dios? Acuérdate la escenita. Jesús pone su pie en Gadara. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de David? Hijo del rey, hijo de David. El demonio reconoció a un hombre de reino cuando vio a Jesús pisando Gadara. El demonio gadareno, los demonios que estaban ahí reconocieron a un reino manifestándose en la zona de Gadara. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? A mí me da pena cuando algunos hermanos dicen, no, pero la Biblia dice de que no importa, que el pecado tiene que abundar para que sobreabunde la gracia. Quieren que se cumpla la palabra. Yo no quiero que se cumpla esa palabra. De que el pecado abunde para que sobreabunde la gracia. Yo quiero que se cumpla la palabra de Jesús pisando Gadara. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos, a echarnos afuera antes de tiempo? Sí, antes de tiempo. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y ha sido echado fuera. Tu rey ya fue juzgado, se le dice a un demonio, y fue echado fuera, por lo tanto tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Este territorio es mío. ¿Cómo avanzamos para alcanzar territorios para evangelismo? Con el poder del reino. Con el poder del Rey Jesús y el poder del reino. Con ese poder. Con el poder completamente del reino, entendiendo que tenemos una guerra. ¿Sabe por qué Jesús trajo un reino? Porque tenemos una guerra, querido. Porque tenemos un principado, potestades, gobernadores de las regiones celestes, huestes demoníacas de maldad y cuánto bicharraco más haya. Porque en esta temporada también las tinieblas están soltando una cantidad de bicharracos, de demonios y situaciones complicadas que la estamos viendo. De hecho, yo te voy a decir algo. ¿Por qué es que yo le digo a esta gente de élite en el mundo, incircuncisos, gente maldita, hijos del diablo? Porque muchos de ellos no son de carne ni de hueso, no son seres humanos. ¿Me tratarás de que estoy alucinando? ¿Me tratarás de que estoy conspirativo? No sé cómo quieras llamarme. Pero muchos de ellos no son gente. Tienen la imagen de gente. Tienen nombre y apellido. Pero su verdadera esencia no son personas. No son de este plano. Sino que son del inframundo. Hay una infinidad de información acerca de eso en las redes sociales, pero algunos muy conspirativos y muy, por decir así, que andan viendo visiones, pero hay otras informaciones que son buenas, porque eso es una verdad. Sexto,
Para que el evangelismo del reino sea movimiento y avance, debe ser con demostración de poder, lo estaba diciendo. Jesús envió y dio autoridad a sus discípulos en ese entonces. ¿Cuánto más hoy Él ha dado su reino a todo aquel que quiera portarlo? Cuando nosotros entendemos que debemos ser portadores del reino de los cielos, tenemos que despegarnos en esta mente y en la sociedad actual, sino que del reino de los cielos. Porque el evangelismo de este tiempo tiene que ser con poder. Voy a tirar la red. Voy a tirar la red llena del poder, la autoridad, la manifestación de Dios mismo aquí en la tierra. Voy a tirar la red y no me interesa si hayan virus, bacterias, gente patógenos, que plaga. Mira, por eso que la palabra del Señor le dice a aquellos que entienden esto, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Andarás por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Ahora, 7, me queda otro punto más. La iglesia, si quiere moverse en esta temporada presente y futura, con el evangelismo que Jesús nos enseña en este texto que leímos hace un momento atrás, debe enfocarse en el mundo y para el mundo. Allí los evangelistas que serán parte de este mover no deben ser gente prejuiciosa, porque la red, ¿dónde se tira? En la iglesia. La red se tira en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? De todo. De toda clase de peces. No tiene que ser gente prejuiciosa. No tiene que mirar, escúchame bien esto, no tiene que mirar a los travestis, a los afeminados, aunque ellos están condenados, si no se arrepienten. No tiene que mirar a los homosexuales como gente pecadora y perdido. Tiene que mirarlos como blancos del reino poderoso de los cielos. ¿Acaso el poder del reino manifestado a través de Jesucristo en tu vida y en mi vida no puede ser un agente de liberación para un homosexual, para un travesti, para una lesbiana? ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? Es que nosotros adornamos las cosas como iglesia, hemos adornado. No le hemos dicho al homosexual que él tiene un demonio de homosexualismo. Le hemos dicho que tiene una enfermedad, le hemos dicho que tiene un trauma, le hemos dicho que algo pasó en su vida y algo de ahí. No, hay que decirle simple y sencillamente, amigo, amiga, tú necesitas liberación. Por eso que Jesús dijo que Él vino a dar libertad a los cautivos. El Rey Jesús, manifestando su reino, a través de su iglesia, de ti y de mí, vino a darle libertad al que está cautivo de un demonio de homosexualismo, de lesbianismo, a un demonio de cáncer, a un demonio de leucemia, a un demonio de diabetes, a un demonio de parálisis, a un demonio, cualquiera que sea el demonio. El problema es que hemos adornado el evangelio del reino. Está el evangelio de Cristo para la iglesia y el evangelio del reino completamente para el mundo. Entonces tiene que ser gente de otra esfera, de otro mundo, gente que entiende, que no debe ser prejuicioso, prejuiciosa para mezclarse. ¡Wow! El apóstol Pablo se hacía judío no siendo judío, se hacía griego no siendo griego, se hacía fenicio no siendo fenicio. Si el apóstol Pablo estuviera acá, estaría también relacionándose con grupos de homosexuales, no siendo homosexuales por si alguno se salva. Pero nosotros no, pecador homosexual. Oye, yo siempre le digo al Señor, Señor, a mí me gustaría tener una iglesia, una casa paterna, abierta, que lleguen todos los homosexuales, lesbianas, que llegue toda la gente, lo vil y lo menospreciado. Porque yo no los voy a cambiar. Los va a cambiar el poder manifiesto del reino. Activo en esta casa, Yeshua Ministerios. O Yeshua Visión Ministerios. Entonces hay que cambiar las cosas.
No debe ser gente cómoda. La gente cómoda quiere todo facilito, que le llegue todo. La gente cómoda no quiere trabajar. Y a mí la Biblia me dice que de los valientes es el reino, de los que trabajan, de los que le echan para adelante. No de los cómodos. No de los cobardes. De que a la vez que ven un endemoniado, salen arrancando. No, ¿para qué voy a salir? Porque me puedo contagiar. Está bien, tú tienes que tomar las precauciones necesarias si no tienes la certeza de que el reino está impregnado en ti. Pero si tienes la certeza de que el reino está impregnado en ti y el Rey Jesús está impregnado en ti, ¿qué problema hay? ¿Acaso Jesús cuando caminaba no se le acercaban leprosos? ¿Tú crees que los leprosos no lo tocaban? ¿Tú crees que gente con virus, bacterias, tú crees que gente con enfermedades contagiosas no tocaban a Jesús? No tocaban su manto, no lo pasaban a llevar, no se acercaban a él. ¿Tú crees que Jesús no tocaba a los leprosos? O Jesús le decía, no, de lejito nada más, te imparto sanidad, sanidad, sé sano, en el nombre de mí mismo, sé sano. Jesús los tocaba, ¿por qué? No porque él fuera el Hijo de Dios. Si él era sangre, carne y hueso como tú y como yo, es que simplemente en él manifestaba y está la esencia de un reino, que es el reino de los cielos. Manifestando autoridad sobre todo principado, potestad, enfermedad, COVID-19, SARS-CoV-2, lo que sea. Entonces, gente que tiene que ser valiente para eso, a las autoridades y decirle, es bueno y mejor servir y obedecer a Dios antes que a ustedes. Porque el virus este no es natural, este virus fue creado y todos ya lo saben, la mayoría. Por ahora estamos acatando las ordenanzas del ministerio. Pero te aseguro que si esto sigue, pero como yo sé lo que soy en Cristo Jesús, y cada día estoy entendiendo lo que Él quiere hacer en esta sociedad, en este mundo, en este sistema, como lo hizo cuando llegó y puso su pie en Gadara, yo estoy dispuesto. Y allí voy a obedecer a Dios antes que a las autoridades de la tierra. Eso de Jesús. ¿Y quién es este? Y este no es el hijo del carpintero. Maestro, hemos visto uno que en tu nombre está echando fuera demonios, está manifestando el reino, pero le reprendimos porque no anda con nosotros. No es de nuestro grupo. Tienen que ser gente también diligentes en su comisión y por sobre todo gente no religiosa, entendiendo que en el mundo hay de todo. Y debe tener la capacidad para entender, para hablar, para conversar y relacionarse con todos. Con todo. Por eso la palabra del Señor en este texto nos dice que esa red capturó toda clase de peces. Toda clase de peces. Toda. No gente religiosa. El reino no es para gente religiosa. Yo sé que este mensaje no lo van a tomar todos. Algunos me van a criticar. Y otros, por fin. Están los llamados, están los escogidos y están aquel remanente, aquellos que Dios tiene para estas cosas. Porque sé que todos no se involucrarán con esto. Diligentes en su comisión y por sobre todo gente no religiosa. Son personas que no se contaminan ni contaminarán con el mundo ni con el sistema que lo gobierna. Son gente que tienen claras las cosas, que no tienen problemas de identidad de quiénes son, que aunque los critiquen, hagan lo que hagan con ellos saben lo que son. Porque saben que su conexión está directa con el cielo. Octavo, y este es el último punto y con esto vamos a terminar. Los portadores de la red, que es el reino de los cielos, que se tira en el mar, que es el mundo,
Solo pescan, no importando lo que pesquen. Solo su enfoque es pescar, nada más. Si usted está llamado a esto, no se le ocurra ser pastor. No se le ocurra hacer. Haga lo que Dios le manda hacer. Alcanzar almas y nada más. No importando quiénes sean, dónde viven, qué hacen, ni cómo son. Toda clase de peces. Su enfoque no es juzgar a las almas que están allí en el mar. No es así. ¿O quién? Ese es otro proceso que sigue en el texto siguiente. Es un proceso posterior a la pesca. Entonces su enfoque tiene que ser el reino de los cielos, sabiendo que Dios le está dando una oportunidad. Y con este mensaje yo sé que se está activando gente, que Dios la tiene llamada al reino de los cielos. Y por último quiero terminar con un texto que habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, 19, 21. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y yo quiero decirte algo, de que este texto que Jesús declaró ahí en Lucas capítulo 4, 18, 19, 21, donde abre el rollo del profeta Isaías, un hombre, una mujer, empoderada, manifestando en toda su plenitud de su esencia el reino de los cielos. Ese es nuestro desafío para esta temporada y para este tiempo. Que esa palabra se cumpla en ti y en mí. Por eso, Padre, yo oro para que este mensaje sea un mensaje de activación y empoderamiento a aquellos que tú tienes señalados, para que la gente vea que ellos manifiestan tu reino, manifiestan tu esencia y puedan avanzar mostrando el poder sobrenatural de tu gloria donde quiera que tú los envíes. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy muchas gracias por escucharme. Y si quieres conectarte con nosotros, conéctate. Yo estaré, pero deseoso de responder a tus preguntas. Y si quieres discipularte, y si quieres entrenarte bajo esta visión, también. Porque es el tiempo ya de dejar Jesús. Yo soy el que soy. Nosotros debemos ser quienes Él quiere que nosotros seamos y dónde nos quiere que nos manifestemos y cómo. Dios les bendiga.